de no creer, mexicanas y mexicanos, el presidente junior de Daniel Noboa, escuchen bien, le rogó antes de que se fuera al presidente Andrés Manuel López Obrador de que les ayudara. Fíjense, vino a pedirle ayuda después de que invadió nuestra embajada allá en Ecuador, en Quito. Bueno, pues el presidente AMLO lo mandó a volar, lo batió, lo macaneó. Y es justamente lo que va a hacer la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, este señor cree que esta invasión a nuestra embajada fue una cuestión superficial, que no fue nada serio, que no fue nada grave. Y todavía viene a pedirle al gobierno de México, en aquel entonces el presidente AMLO, a que les ayude con la crisis energética, que le mande electricidad, que le mande fuentes de energía, porque siguen los apagones, siguen estos tremendos apagones que duran días, no es de que dura media hora, no, duran hasta 10, 17 horas y tienen pérdidas millonarias. Bueno, les digo, este señor todavía no aprende y cree que lo que nos hicieron fue algo superficial que no tuvo nada de relevancia. Bueno, pues al contrario, ya se está dando cuenta de las consecuencias de sus actos y luego todavía se atreve este señor a querer convencer, a querer mandar a su cancillera, a retomar las relaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum. Le mandó 2 veces preguntar de que, bueno, ya se pueden retomar las relaciones, ya nos podemos echar un cevichito y unos taquitos para resolver esto. Y la presidenta le dijo que nanáis, que ni modo, que aquí se va a obedecer y aquí esperamos lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, una disculpa pública y que no que se le expulse, que se le suspenda de las Naciones Unidas. Fíjense, Ecuador pide a México una mano por crisis energética. Les digo que se me hace que nadie supo de esta noticia. Fue en los últimos, que yo creo como en un mes. Dice, las plantas hidroeléctricas de este país han reducido considerablemente la producción de energía a causa de las sequías. Y esta misma sequía es lo que está afectando el canal de Panamá. Por eso están viendo con buenos ojos la infraestructura, el plan del Istmo de Tehuantepec que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo se acomodó justamente. El sistema energético de Colombia y Ecuador está en una crisis severa debido a que se encuentra paralizado el suministro de energía eléctrica a causa de las sequías registradas en el país. Ahora la mayor parte del abastecimiento de energía depende de la importación de gas natural, cuya capacidad también está llegando a sus límites. El suministro eléctrico depende de 2/3 partes del sistema hidroeléctrico, pero las bajas precipitaciones en Colombia han provocado que estas plantas generadoras de energía vean reducidos sus niveles de agua. En efecto, ha obligado a que los pocos gasoductos colombianos deban a trabajar a marchas forzadas para solventar la demanda energética. También la está sufriendo Colombia, pero ¿qué dice el presidente Petro? Bueno, pues primero los colombianos. Por eso ya no podemos suministrarle más energía a Ecuador. Aparte porque es una cuestión es una ayuda también y es una cuestión, un posicionamiento, porque también él está defendiendo a México y ahorita van a ver el por qué. No es porque yo se lo estoy diciendo, fue una acción que él se comprometió después de que el presidente AMLO condenó esta cuestión en la CELAC. Ahí inmediatamente los que dieron el espaldarazo fueron todos los países latinoamericanos hasta Argentina con el loco de Javier Milei, pero en acciones fue Venezuela, Nicaragua, Colombia. Ante la necesidad de abastecer a estas plantas de gas natural, para la generación de la energía, las autoridades colombianas han tomado algunas medidas que han afectado a otros países. Como les digo, pues si se la están viendo negras, pues hay que ayudar completamente a la nación
ni modo los otros países. El Ministerio de Minas y Energías ordenó restringir las exportaciones de energía a Ecuador con el fin de satisfacer las demandas internas de energía. Otras de las medidas que implementó el gobierno colombiano, bueno, pues ya esto es la cuestión de Colombia. Dice, en varias otras regiones de Colombia se registran temperaturas muy altas como en todas partes del mundo. Ecuador realiza apagones preventivos. Como les digo, sigue la crisis allá con este señor. Él salió como Javier Milei, haciendo muchas propuestas, muchas soluciones en un poco tiempo, que son expertos, y hasta la hora de la hora no ha solucionado nada. Entonces, pues llegó el día que le pidieron el favor a México. Bueno, sobre todo Ecuador, y México los batió. Colombia y Ecuador piden a México una mano por crisis energética. Pero pues saben que aquí, hasta que no pidan disculpas y hasta que no liberen a Jorge Glass, a este perseguido político, líder opositor, pues no se van a retomar las relaciones diplomáticas. Y pues si Colombia está del lado de México, pues a ver cómo le hacen. Y les digo, es una cuestión, aquí lo que dijo el presidente AMLO y lo que está diciendo en estos momentos la presidenta Claudia Sheinbaum es de que pues se castiguen a este grupito junto con Daniel Noboa, los que organizaron la incursión, la invasión a nuestra embajada. No es contra los ecuatorianos, que quede claro. Bueno, ¿qué hizo Colombia? Vámonos a Colombia, porque Colombia está relacionado por esta cuestión energética. Es el que le está apoyando a Ecuador. Pero por esta crisis, dice, no, pues lo vamos a dejar de abastecer a Ecuador para tener toda la cuestión eléctrica a todos los colombianos. Bueno, el presidente AMLO, cuando hizo este llamado ante la CELAC, aquí fue donde por los actos se ve quiénes están con México. Vamos a escucharlo como lo pronunció aquella vez. Nosotros agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, del Caribe, y queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional. Agradecerles mucho por su apoyo y comentarles que nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia y la soberanía de nuestro país. México no es protectorado, no es colonia de ningún país extranjero. México es un país libre y soberano. Les mando un abrazo fraterno, afectuoso. Bueno, ¿qué hizo en ese mismo momento Gustavo Petro, el presidente de Colombia? Gobierno de Petro decidió suspender la exportación de energía eléctrica a Ecuador. Ahora sí que poniendo todavía en más crisis lo que sucede por los apagones. Pero no es porque sea culpa de Colombia, sino porque ellos no han resuelto, este señor, este junior, gringo, por cierto, porque él es de doble nacionalidad, a los ecuatorianos. Colombia necesita potenciar la energía de electricidad por medio de termoeléctricas en un momento de bajo nivel de las embalses de generación y por las sequías. Bueno, en estos momentos es por la cuestión de las sequías. Les digo, ellos todavía no aprenden que
al final México va a ganar y estos señores van a pagar sus consecuencias. Ya, primero, pues ahorita, antes de que terminara el presidente AMLO, les digo, esta noticia reciente fue el 28 de septiembre, mexicanas y mexicanos. Apenas va a estar un mes. Fíjense, fueron y le rogaron al presidente AMLO que les ayudaran con la cuestión energética. Claramente también fue Colombia, pero obviamente México sí le va a ayudar a Colombia. No hay noticias de eso, pero obviamente a Ecuador lo batearon completamente. Por esta cuestión, pues se siguen echando la bolita, porque saben que al final va a haber consecuencias. Como que más o menos se están dando poco a poco, se les están abriendo los ojos que va a haber consecuencias graves a todo este grupito. Por ejemplo, a la que están viendo, que es la canciller. Supuestamente ella, le dio información, o sea, le mostró las cartas sobre la mesa y le dijo al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mire, si usted invade la embajada de México va a pasar esto y esto y esto. O sea, lo estaba asesorando, diciendo va a romper estas leyes, o a lo mejor supuestamente ella dice que lo dijo, pero a lo mejor no lo hizo completamente. Pues les digo, ya se están echando la bolita. Ella fue la culpable, el presidente fue el culpable, la mexicana, ¿se acuerdan? Una que sale aquí, que también traidora, ya la empiezan a culpar. No, los culpables son todo este grupo, el presidente, la vicepresidenta, si es que tiene, ella, la que estamos viendo, la mexicana, los comandantes de las policías, los comandantes del ejército, todos ellos son los culpables porque todos se pusieron de acuerdo. Nadie le dijo al presidente Noboa, al Junior, oiga, lo que está haciendo está tremendo, porque fue una casi invasión, mexicanas y mexicanos. Hay un experto, un abogado, que dice la mera realidad de lo que hubiera hecho México. Pero vean, vamos a escuchar a esta señora que les digo, echándose la bolita a ver quién es el culpable por lo que hicieron en aquel entonces, el abril de este año. ¿Alguien se opuso a esta decisión presidencial y le dijo, presidente, vamos a violar la Convención de Viena? Lo que nos corresponde a nosotros como Cancillería es asesorarle. Primero, informarle a través de un informe extenso todo lo actuado. Y segundo, asesorarle. Por supuesto que se le dice al presidente cuáles pueden ser las consecuencias de uno u otro acto, y esto estaba sobre la mesa. El presidente está defendiendo la democracia, la seguridad del país. ¿Era eso o la fuga de gas? Ustedes imagínense lo que hubiera pasado. Sí. Imagínense lo que pasaba en el país. Y además había una clara interferencia de un Estado dentro de asuntos internos en el Ecuador. ¿Sabían que Glass iba a salir de la embajada esa noche? El presidente nos informó que tenía información que así decía. ¿Por qué no lo esperaron afuera y lo capturaron en la calle? Tómala. Qué buena pregunta le hizo. Porque fíjense, estos señores, los de Ecuador, este gobierno bananero, porque así es como realmente se representa lo que ocurre con este señor, con este gobierno. Fíjense, le vienen a rogar al presidente, antes de salirse el expresidente Andrés Manuel López Obrador, si les daban energía. Bueno, estos señores se quejaron que lo que se hace en las embajadas es algo tremendo, que no se debe de hacer. Porque antes de lo que nos hicieron a nosotros, bueno, Israel, ya saben cómo anda desatado gracias a la ayuda de Estados Unidos, gracias a ahora sí que sus papás o a los que los controla porque no le hace nada, pues bombardeó, atacó una embajada de Irán en otro estado, no sé en qué país, no sé si en Líbano. Imagínense, bombardeó, atacó una embajada. Ahora sí que extremo tremendo. Y salió Ecuador en la ONU, representado por este gobierno bananero, a decir que era inaceptable lo que hizo Israel. Y sí, tienen razón, fue inaceptable. Pero ahora sí que, pues pónganse en los zapatos de todos. O sea, una cosa es decirlo y una cosa es actuarlo. Entonces, pues esas palabras
no valieron de nada. Lo que les digo aquí, hay que tener bien en mente las acciones más que las palabras, porque eso habla más que lo que dicen. Entonces, fíjense, estaban diciendo que condenaban en esos actos y bueno, ¿y que no aprendieron de lo que hizo Israel? Bueno, ahí van. Obviamente con apoyo de Estados Unidos, porque este país, Ecuador y Argentina, ahorita son vasallos estadounidenses. Y recuerden, este señor es también de Estados Unidos. Y me gustó la pregunta que le hicieron. Bueno, si ustedes supuestamente se estaban quejando de que había una posible fuga de este Jorge Glass, de este ex vicepresidente, líder político de Ecuador, líder opositor, están diciendo, no, es que se va a escapar en la embajada. Bueno, ¿y por qué no pudieron esperar? ¿Por qué no se esperaron a que él saliera y así lo capturaran? ¿O por qué no se esperaron al diálogo? No, se fueron inmediatamente a lo más extremo. Dijeron, no, pues si Israel bombardeó una embajada, bueno, nosotros vamos a invadirla y vamos a secuestrar a este señor. Claramente con ayuda de Estados Unidos. A ver, ¿cuál es la respuesta que dice esta señora? Bueno, esas ya son estrategias que no le corresponde a Cancillería, yo no le podría decir. Okay. Nosotros lo que hacemos es informar, asesorar y, por supuesto, ante las decisiones que se tomen, actuar. Y aquí quiero regresar al tema de las relaciones. Ahí le está diciendo, bueno, pues eso sí estaba muy extremo, muy canijo. Ya eso, ya la decisión la tomó el presidente. Les digo, echándose la bolita. Es verdad que varios países han sancionado diciendo que se ha violado uno de los artículos de la Convención de Viena. Pongamos el artículo, solo para que la gente un poco lo entienda, pongamos el artículo de la Convención de Viena, que es el 22, que habla de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Los agentes del Estado de receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Claramente eso no ocurrió. Así es, cuando usted dice, ¿y por qué no el auto? Ahí tiene la respuesta. Pero vamos a lo... Perdóneme, era menos traumático requisar un auto que meterse a la embajada como se metieron. Viola el mismo artículo. Viola el mismo artículo de la Convención de Viena. Y quiero ir a eso. ¿Qué es más grave? ¿Eso o todos los artículos que permanente y de forma reiterativa fueron violados por la Embajada de México? Pongámoslo, el artículo... Bueno, ahí tratando de justificar que lo que hizo supuestamente la Embajada de México tuvo esa consecuencia, tuvo esa acción. Pero bueno, mexicanas y mexicanos, para que vean la hipocresía de este gobierno para pedirle ayuda al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de salir, fue el 28 de septiembre, mexicanas y mexicanos. A días de que saliera, pues obviamente fueron bateados y les digo, continúan la crisis energética allá en Ecuador. Les he mostrado así videos donde están literal a completa y total oscuridad. No solamente una hora, como hasta 15 o 17 horas, trayendo pérdidas millonarias en toda la nación. Ahora sí, y como ponen en las redes, como ponen en TikTok, dice, esto no es Venezuela, es Ecuador. De toda la gente formándose, pues pidiendo agua, porque si no hay electricidad, no hay muchos servicios. Dice, no es Venezuela, es Ecuador. ¿Y qué es lo que siempre dicen estos tipos de presidentes? Daniel Noboa, Javier Milei. No, es que no nos queremos convertir en Venezuela. Bueno, pues son los primeritos que hacen que se convierta en una nación empobrecida. Ya hemos visto los datos duros de Argentina. Bueno, aquí lo estamos viendo con Ecuador. Y bueno, una cuestión importante es el secuestro de Jorge Glass, de este líder político, de este líder opositor,
de la embajada en México. ¿Qué pasó? Bueno, piden en Ecuador a la Comité Internacional de los Derechos Humanos ampliar medidas cautelares al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, porque recuerden, él todavía tiene asilo político en México. Entonces se le debe de cumplir y pues lo tienen en una cuestión muy precaria en esta cárcel. Hicieron un espectáculo tan grande por su detención, nada que ver cuando son capos allá en Ecuador. Dice, más de 100 personalidades entre expresidentes y destacados juristas, intelectuales y defensores de los derechos humanos en América Latina y en Europa solicitaron a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos ampliación de medidas cautelares en favor a Jorge Glass para que se reconozca su estatus de asilado y termine su secuestro. ¿Qué es lo último que ha dicho el expresidente Rafael Correa por esta invasión a la Embajada de México y el secuestro de Jorge Glass? Pero Noboa lo hizo y 6 meses después no ha pasado absolutamente nada. Esa es la realidad, lastimosamente. Mientras tanto, todos los días esperamos que sobreviva Jorge Glass, sujeto a tortura, a condiciones infrahumanas, en una cárcel de alta seguridad. ¿Qué sentido tiene eso? Por sus condiciones de salud, por último, debería estar en la casa, arresto domiciliario. No, en la cárcel de alta seguridad, como que si fuera un violador múltiple, un jefe de la mafia, etcétera, ¿no? No tiene sentido. Pero no solo eso. Se demandó ante un juez, ¿no?, lo arbitraria de la detención, y el juez de primera instancia dio la razón y dijo que la detención era ilegal, ilegítima y arbitraria. Lo que no ordenó es la libertad inmediata como establecía el Código Penal. Que sí. Como pudieron escuchar, pues sí, ya han pasado 6 meses y no ha pasado nada con estos señores en cuestión de justicia, sobre todo aquí en México. Dirán, bueno, pues vamos a esperar lo que ocurra en la Corte Internacional de Justicia. Pues no, mexicanos y mexicanas, porque, pues ya saben, apenas en el 2025, apenas va a comenzar todo el proceso. Imagínense todo lo que se va a tardar. Por eso el expresidente Andrés Manuel López Obrador, antes de que se fuera, mandó a Alicia Bárcena proponiendo propuestas para la ONU, para que quiten este veto, para que se pueda castigar de forma como debe ser a Ecuador por esta invasión. Además de esa cuestión de que no podemos esperar hasta que se termine esta resolución, hay una posible aliada en Ecuador, que es la posible nueva presidenta y primera presidenta de Ecuador, que también está siendo apoyada por Rafael Correa. Ya les he mostrado aquí imágenes donde ella vino y visitó a Claudia Sheinbaum. Ya van varias ocasiones que se presentan y ella puede ser una aliada donde realmente se haga justicia por las atrocidades que hicieron pues a nuestro territorio. Que una embajada, recuerden, es el territorio de esa nación. Y miren, para que no vean que soy exagerado, así lo comunica, así lo expresa un abogado experto allá en Ecuador. Por eso les digo que esta cuestión de que vamos a esperar a que suceda en la resolución en la Corte, pues no va a ser así. Las elecciones en Ecuador van a ser el próximo año, entonces es muy probable que ella gane. Y de esta manera, pues hasta se puedan extraditar a estos señores para que se imparta realmente la justicia por parte de México. De barbarie y de cobardía. Escúchame bien, ¿por qué cobardía? Porque una alegación diplomática, una misión diplomática que representa a un Estado que está acreditado ante el Ecuador a través de su misión diplomática, no tiene fuerzas armadas, no tiene policía, no tiene con qué defenderse. Entonces que vaya unos cuantos policías al mando de la ministra Palencia, mexicana, y asalte la Embajada de México. Eso es cobarde. Aparte, violatorio del derecho internacional, es cobardía. Considero hasta una indelicadeza seguir insistiendo en algo cuando te han dicho que no. Entonces el tema en este momento es estrictamente diplomático. Diplomático es meter los chapas ahí dentro. Esto es diplomático, carajo. Sinvergüenzas, mentirosos. Entonces sí creías en la institución del asilo diplomático. Pero ahora ya no crees en la institución del asilo diplomático. Mexicana de cuarta, que vienes aquí de ministra de gobierno
Esto es lo que le pasa al Ecuador, carajo. Y la gente tiene que rebelarse. Esto no puede ser, esto nos enloda a todo el Ecuador. Nos presenta de cuerpo entero cómo es el gobierno que nos está representando. Porque México rompe relaciones diplomáticas, no solamente por el asalto a la embajada, sino también por la vejación que hicieron con Roberto Canseco. O sea, ¿qué creen estos adefesios de policías? Que ellos pueden tratar con la punta del zapato a cualquier ser humano, y con mayor razón si es un miembro de una legación diplomática, porque lo que hizo el Ecuador es rastrero, el gobierno ecuatoriano es rastrero, atacar cobardemente, asaltar a una embajada, eso no se hace en ninguna parte del mundo. Y eso es lo que estamos viviendo, para vergüenza que nos cae a todos los ecuatorianos, que nos van a tratar a partir de ahora y durante mucho tiempo. Pues así las cosas. Y todo esto, mexicanas y mexicanos, por si no recuerdan cuál fue la intención de este señor, era para subir sus puntos de popularidad. Así, de plano, para una encuesta y creo una reelección. Era su objetivo, subir sus puntos de popularidad. Bueno, pues ya, como lo acabamos de escuchar del mismo propio ecuatoriano, pues así los ven en todo el mundo por las consecuencias de este señor, y pues tan arrastrado así que vino a pedirle ayuda al expresidente Andrés Manuel López Obrador para que les dieran energía, para que les ayudaran con la crisis energética. El 28 de septiembre, mexicanas y mexicanos, estamos a ni siquiera el mes. Septiembre, octubre, sí, ni siquiera el mes, mexicanas y mexicanos. Bueno, pues así las cosas, y cualquier nueva noticia que vaya surgiendo por esta cuestión, pues aquí vamos a ser los primeros en informarles. Espero que les haya gustado la información, compártanla, es muy importante, que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.